la columna de Juan Ignacio García, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad de Tierra del Fuego y gran conocedor de la ley 19640. Así que tenemos al aire al gran Juan Ignacio. ¿Cómo estás, Juani? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Juani, ¿Qué presentación? Qué presentación, ¿eh? ¿Viste? Muy bien, gracias. Juani, la semana pasada estuvimos hablando. ¿Pediste carne, Juani? ¿Cómo? Pediste carne y la tuviste. Sí, no, demasiado. Yo me indigesté un poquito, sí. Bueno, un poco vamos a hablar de la indigestión y de cómo ha sido el proceso, digo, ese día, el mismo día de que tuvimos la conversación, el martes pasado, estaba pautado para esta semana el anuncio de todo lo que tenía que ver con materia fiscal, ¿sí? Y todo lo que hace al régimen tributario. Y las modificaciones se dieron ese mismo día por la tarde y claramente entre los anuncios estaba, por ejemplo, la disminución a los impuestos, la eliminación de los impuestos internos a un determinado segmento con determinados productos que claramente tenían incidencia en la producción de Tierra del Fuego. Y bueno, queremos, Juani, que nos cuentes un poquito cuáles fueron tus impresiones. Y que por ahí saques algunos mitos o aclares un poco la situación, qué es lo que está planteando el gobierno nacional para la audiencia en general, que seguramente ha estado, digamos, atiborrada de información y está bueno poner un poquito de luz sobre eso. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Con esto para mencionar. Primero, si quieren, como para hacer la introducción, un poco explicar qué son estos impuestos internos y cómo operan en nuestro caso la industria electrónica. Los impuestos internos en cualquier otro productos en general se establecen para desincentivar el consumo de los bienes a los que se les pone impuesto, por ejemplo el cigarrillo. En el caso de la industria electrónica se estableció en el 2009 un impuesto interno a determinados bienes electrónicos, básicamente para generar una protección adicional a la producción en Tierra del Fuego. ¿Cómo opera eso? La alícuota general de impuestos internos es del 17%, se supone que eso iba a generar un incremento de precios más o menos equivalente, y para los que estuvieran radicados en Tierra del Fuego, ese impuesto en vez de ser 17 iba a ser 6 puntos y monedita. Básicamente te genera hoy, nosotros tenemos un diferencial de 11 puntos en el pago de este impuesto en relación a los productos importados o fabricados en el continente. Esto, en su momento, se estableció para poner a Tierra del Fuego en igualdad de condiciones con Brasil, que en su zona franca de Manaos tenía un esquema tributario un poquito diferente, con niveles un poco diferentes, que representaban una protección mayor a la que teníamos nosotros, y con estos impuestos internos lo que se hizo fue equiparar esa situación. Y básicamente, en ese momento, sobre todo, nos protegió a nosotros de la producción en gran medida brasilera, pero de otros países. Hasta ese momento, por ejemplo, los celulares que comprábamos en Argentina eran principalmente importados, muchos importados de Brasil o de México, y a partir del 2010 eso cambia de manera sustancial. Hay que por ahí aclarar que no solamente estos impuestos internos fueron, digamos, esta barrera adicional que se generó en el 2009, lo que explica el desempeño de la industria de los últimos años. Esto se complementó después con políticas de administración del comercio internacional. ¿Qué es esto? Son las DEJAI, que ya quedaron atrás en la historia, y las licencias no automáticas, que es otro mecanismo que tiene el Estado Nacional para regular qué bienes se pueden importar, básicamente. ¿Sí? Entonces, estos dos mecanismos, de manera conjunta, representaron todos estos años una protección mayor que la que había tenido hasta el 2009 Tierra del Fuego, que permitió que pegáramos un salto de 7.000 empleos industriales en el mejor momento previo a estas políticas a 16.000 empleos industriales en el mejor momento posterior a estas políticas. ¿Sí? Sí. Entonces, básicamente, esta protección adicional permitió duplicar el volumen industrial y de empleo en la provincia. Eso como para entender más o menos de qué se trató en su momento la medida. Y bueno, y si hoy uno piensa en eliminar estos impuestos, habría que ver qué pasa con las políticas de
Administración del Comercio Internacional, básicamente con las licencias no automáticas, que seguiría siendo la única herramienta, que es mucho menos potente que la otra, que quedaría para tratar de seguir generando esa protección adicional que tiene Tierra del Fuego desde el 2009. ¿Ok? Esto trae aparejado otra cuestión que yo quería hablar un poco con vos, Juani, o que nos comentaras un poco. Digo, las medidas de protección que se toman con relación a una industria, ¿sí? Pensemos en Tierra del Fuego, tienen que traer, o se supone que deberían venir aparejadas con, en ese momento, generar, digamos, en el momento en que vos estás protegiendo esa industria, la generación digamos, de competencias, o el desarrollo de competencias a nivel endógeno. ¿Vos qué pensás que sucedió, digamos, en el medio para que hoy, cuando se toman este tipo de medidas, se encuentre tan expuesto y vulnerable frente a la competencia externa, ¿no? Mira, está buena la pregunta. En realidad la pregunta sería, ¿estamos hoy mejor parados o peor que en el 2009? Por ejemplo, ¿no? Sí. Esa podría ser una pregunta. Es decir, sí. Si vos me sacás todas estas cuestiones de protección adicional, ¿a qué situación vamos? Exacto. Perdemos toda la industria, perdemos un poco, bueno, nada, obviamente no sería una posibilidad. En realidad, ahí juegan varios factores. Por un lado, las empresas que se vieron favorecidas por esta protección realizaron inversiones muy significativas en bienes de capital que mejoraron su productividad, las hicieron más competitivas, mejoraron su capacidad de prestar los servicios de manufactura que le prestan a los proveedores asiáticos sobre todo. Sí. Pero por otro lado, también se alimentaron procesos, digamos, la bonanza generó también aumentos, si se quiere, de costos, por mejoras de rentabilidad del sector empresario, Exacto. mejora de sueldo de los trabajadores, mejora de rentabilidad de los proveedores de las industrias, incrementos en el valor del transporte de la mercadería. O sea, hay un montón de otras situaciones que vinieron aparejadas, que van en el sentido contrario, ¿no? Que te hacen por ahí perder un poco de competitividad. Entonces, básicamente, sobre esas segundas cuestiones se puede trabajar. Se puede trabajar como se lo viene haciendo en mesas de diálogo donde los distintos sectores resignen una parte y de esa manera puedan redundar, digamos, en reducción de precios, y a veces lo que te hace bajar costos es la crisis. Cuando viene la mala, vos vendés menos, todos están peor que antes, y entonces de alguna manera resignan lo que antes no querían resignar. Ese es el ajuste que se da, digamos, en esta competitividad como consecuencia de una recesión, que es el peor de los ajustes, pero que termina ocurriendo. Entonces, ahí hay que ver, yo creo que hay una cuestión que fue importante, que se nota, que es que las industrias de Tierra del Fuego mejoraron digamos, se modernizaron en este periodo de tiempo, incrementaron escala y, bueno, nada, mejoraron realmente en ese sentido capacidades competitivas, pero bueno, está lo otro que también seguramente tiene su peso. Juani, ¿y cómo? Yo a veces pienso en esto de, bueno, por un lado el Estado exige, digamos, inversión por parte del sector privado, pero al mismo tiempo creo que medidas tan drásticas como estas, de un día para el otro, generan también la cuestión de la incertidumbre y la incidencia que eso tiene cuando una empresa piensa en invertir, ¿no? ¿Cómo lo ves vos ese tema? Ese me parece el punto central. O sea, acá se está presentando a la sociedad un proyecto de reducción de impuestos para mejorar la competitividad de los sectores del continente que le tienen que comprar, por ejemplo, a Tierra del Fuego estos productos. Digamos, me parece que eso es básicamente perverso. ¿Por qué? Porque estos impuestos, el establecimiento de estos impuestos tuvo que ver con una política de desarrollo orientada a Tierra del Fuego. Sí. Uno, como gobierno nacional, puede tener una política diferente, pero lo correcto sería sentarse a discutir esta política diferente y no decir, bueno, esta medida no se preocupen que no va a pasar nada y le va a servir a estos para mejorar su competitividad y después todos vamos a estar mejor, va a haber inversión. Cosa que además es ridícula porque los bienes que hacemos nosotros no son bienes de capital que repercuten en la competitividad de nadie. Son bienes de consumo final que en todo caso repercuten sobre los consumidores.
que no significa que no haya que atender, pero que claramente no va a tener el impacto en la competitividad de la industria del continente, digamos, y es eso lo que alguien pretendía atender. Con lo cual, a mí lo que me parece que es terrible que pase con Tierra del Fuego es que no haya una discusión más profunda sobre el lugar que tiene que tener la provincia. Digo, evidentemente no tienen hoy en el gobierno nacional el mismo proyecto que tuvo el gobierno anterior. Es legítimo, nosotros estamos obligados a sentarnos a una mesa de discusión, pero justamente hay que generar ese espacio, y de ese espacio tienen que surgir medidas concretas. No pueden venir las medidas que te hacen perder todo lo que tuviste, y después nos sentamos a ver qué modelo de desarrollo le damos a Tierra del Fuego. Porque la verdad que transitar de un modelo a otro modelo, en general lleva décadas. Exacto. La reconversión productiva lleva décadas. Entonces, es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Exacto. Y como todo proceso, lo importante es saber a dónde queremos ir. Idealmente sería poder trabajar esa cuestión de la manera más transparente y democrática posible, pero en cualquier escenario lo que sí tiene que haber es un plan, ¿no? Y no puede haber medidas aisladas que se tomen y después vemos, ¿qué pasó? En Tierra del Fuego no nos habíamos dado cuenta que el 50% del empleo privado depende de la industria, directa o indirectamente. Y además el mercado interno de Tierra del Fuego depende de la industria, con lo cual terminás afectando no solamente ese 50%, sino mucho más. Digo, no es menor lo que esto representa para Tierra del Fuego. No se lo puede presentar como una medida más en un paquete de medidas fiscales. Esto tiene que ser parte de una política que el gobierno nacional se tiene que dar, o nos tenemos que dar como provincia, como territorio, en conjunto con el gobierno nacional. Y me parece que en ese sentido, esta forma de tratar el tema es un poco, yo dije perverso, porque me parece que acá hay un montón de gente que de alguna manera depende su situación puntual de esto, y que, bueno, que la discusión se dé de esta manera es un poco angustiante. Por otro lado, hay cuestiones políticas que transcurren en paralelo y que me parece que son realmente las que motivan que las cosas se planteen de esta manera. Hoy se está discutiendo una reforma laboral que, si bien para nosotros lo que aparece como más relevante es la ley de impuestos internos porque tiene una incidencia directa, a nivel nacional tiene muchísimo más incidencia en el cambio de las reglas de juego de los sectores productivos, la reforma laboral. Exacto, la flexibilización laboral. Sí. ¿Cómo? La flexibilización laboral. Entonces, digamos que Argentina había alcanzado niveles de reparto de la renta entre los sectores dueños del capital y las clases trabajadoras, que superó el 50%, donde la clase trabajadora superó el 50% de participación. Eso, para algunas miradas, es un problema. Básicamente es un problema de competitividad. Para otra mirada es un logro, una conquista de ciertos sectores de la sociedad. Bueno, estas reformas laborales un poco se meten en estas discusiones, ¿no? Para intentar, yo digo retroceder, pero revertir, modificar lo que en los últimos años se dio en un sentido y llevarlo a otro sentido, ¿no? Llevarlo básicamente a una mayor participación de la rentabilidad de las empresas y menor participación de la masa salarial. Entonces, en eso coincido completamente con vos, Juan, y tenía que ver un poco con lo que hablábamos a la mañana. Digo, el discurso inicial, el de Macri, el disparador, hacía mucho reparo en lo que era la distribución, ¿sí? La distribución y la idea de desarrollo, ¿sí? La idea de desarrollo va directamente ligada a la distribución. Y digo, cuando se da el paquete uno se queda pensando, en realidad es revertir una situación que iba hacia el desarrollo. Exactamente. ¿Cuál es el ahí a Marilén no le escuché bien? No, ¿cuál es el horizonte de desarrollo al que está haciendo referencia? Claro, digamos. Perfecto. Porque todos podemos hablar de desarrollo, pero cada uno está pensando en algo diferente. Perfecto. A mí me da frío. Bueno, ese es el punto, ¿no? Me parece que claramente hoy cuando se piensa en desarrollo, se está pensando más que en desarrollo, en el crecimiento de algunos sectores de la economía. En detrimento de los otros. Claro, el restablecimiento de la inversión a partir del restablecimiento de rentabilidades altas, en lugar de, por ejemplo, el restablecimiento de la inversión a partir de un poder de consumo que tracciona
y que eso se logra a partir de una mejor distribución del ingreso que redunda en mayor calidad de vida. Digo, son distintas miradas. Estas miradas no son nada novedosas. Consenso de Washington. Digo, este debate y esta tensión entre modelos diferentes viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Desde la se dictadura, recrea podríamos decir. Sí, perdón, ahí interrumpí algo. No, que acoto lo que decía Juan y que desde la dictadura podríamos pensarlo también con los ejes de las políticas económicas. Claramente, la dictadura fue una forma en la que se modificó, digamos, un orden social previo que favorecía a ciertos sectores, y bueno, y esto vuelve a pasar, los 90 vuelve a suceder, y hoy vuelve a suceder, un poco apoyado en las cosas que no supimos resolver como sociedad en el modelo previo, porque hay que reconocer los errores, las limitaciones, que vuelven a generar la expectativa en modelos que han fracasado en otro momento de la historia, pero que, bueno, en lugar de rediscutir la calidad de lo que venimos haciendo para ver cómo logramos políticas que contemplen a las mayorías, nos permitan alcanzar sendero de desarrollo sostenible, volvemos a recetas que son la de restituir rentabilidad a partir de la flexibilización laboral, la precarización, como herramienta para salir a competir al mundo. Que, bueno, me parece que, bueno, por lo menos yo no comparto esa mirada. No, en absoluto. Bueno, Juani, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Y muchísimas gracias por tu participación. Y seguramente va a ser un tema que va a seguir mucho sobre el tapete. Así que bueno, vamos a volver a, seguramente, cuando haya novedades, a convocarte para que participes del programa, Juani. Dale. Muchísimas gracias, Juani. Así que me llaman y ahí estaré. Muchas gracias, Juani. Ese era Juan Ignacio García, coordinador de la carrera de Economía. Queremos decir además que Juani García cuenta, digamos, con experiencia en la gestión como secretario de Industria de la provincia, así que seguramente puede verlo desde otro lugar que nosotros no. Y se nos acabó el programa, Marilén. Se nos acabó el programa, Constanza. Así que ya cuando me decís el nombre completo es como cuando, viste, te retaban de chica, mi mamá me llamaba por el nombre completo, tengo 2 nombres, así que imagínate que hasta que me lo terminaba de decir yo ya me había ido y había evitado toda la cuestión. Cualquier conflicto posible.